de plantación de una nueva iglesia admirable y encomiable, más aún cuando procede de una iniciativa de jóvenes universitarios que tienen un anhelo por encontrar el tipo de fe más extraño que existe en nuestros tiempos, el tipo de fe más raro que podemos encontrar en nuestros tiempos. Y es un tipo de fe que está en extinción, y está en extinción precisamente por este raro espécimen de fe, este raro tipo de fe, lo encuentro yo y halago el entusiasmo de ustedes, muchachos. Permítanme llamarles muchachos ya a los 59 años, casi rayando los 60. Déjenme llamarles muchachos con admiración y con respeto. El legado de la Reforma en la crisis de la posmodernidad es nuestro gran tema, y el principal punto de partida es la crisis de la verdad, necesidad de una cosmovisión bíblica y reformada. ¿Qué es lo que pretendemos? Identificar la crisis ideológica que la posmodernidad ha generado, que se desenvuelve en todo estrato social, y analizar las soluciones a estos dilemas a partir de la doctrina esencial de la Reforma. La doctrina esencial de la Reforma: las Sagradas Escrituras son la única, suficiente y sola palabra de Dios. Quiero comenzar pidiéndoles que tengamos en cuenta que esta es una conferencia con una cosmovisión, con un presupuesto, con un punto de partida que es la cosmovisión cristiana reformada. En virtud de ello, considerando que no todos los que estamos aquí fuésemos gente asidua, apegada o identificada con una confesión cristiana, les ruego que lo consideren como un factor que estará como una constante presente a lo largo de toda la conferencia. Estamos hablando desde una cosmovisión cristiana, protestante y reformada. Y la palabra de Dios, la Biblia, va a ser un documento que recurrentemente estaremos citando. Hace poco, el domingo último del mes de octubre, que fue la conmemoración en nuestro presbiterio de los 500 años de la Reforma Religiosa de Lutero, nuestro presbiterio tuvo la idea de que los pastores que estaríamos conmemorando cada uno en su iglesia en un culto unido, aunque cada quien en su congregación, un culto unido, en lugar de que cada quien presentara su propia predicación, decidimos leer el sermón número 8 de Juan Calvino, que es basado en Job capítulo 19. En un tiempo de crisis posterior al terremoto, en donde la gente está sufriendo, en donde la gente está... El sermón de Calvino, predicado en los años de 1554-1555 aproximadamente, en la congregación de Ginebra, donde él estuvo pastoreando, impresionantemente era tan atingente y tan pertinente para el momento que estábamos viviendo. Y muy interesante, porque uno de los críticos comentaristas de quienes yo leí acerca de Calvino y su serie de sermones, alrededor de 400 sermones sobre el libro de Job, que Calvino predicó alrededor de 2 años o más en la congregación de Ginebra, me llamó la atención que Calvino se definía a sí mismo no como teólogo. Calvino se consideraba a sí mismo eminentemente como un predicador de la palabra, y el nombre de teólogo él prefería no asumirlo. Los sermones de Calvino eran llevados de una congregación a otra, y en las congregaciones en donde no había pastores eran leídos y eran usados como la predicación de cada domingo. Entonces yo quiero pedirles que por favor me miren en lo personal no como un teólogo, mírenme más como un pastor, y el enfoque que yo les voy a proporcionar va a tener en muchos sentidos ese énfasis de carácter pastoral que me permite a mí ver la realidad de la posmodernidad
sí desde todos los enfoques filosóficos y pragmáticos y etcétera, pero más como alguien que está a nivel de piso, en contacto permanente con la gente que está viviendo el impacto aplastante de la posmodernidad en sus patrones de comportamiento, en sus jerarquías y valores y en sus decisiones en la vida. Entonces, como punto de partida quisiera leer esta porción de la Escritura, que es la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Ustedes lo pueden ir siguiendo. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos, de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Quien escribe esto es el apóstol Pablo. Y cuando lo escribe está haciendo una descripción de la realidad espiritual que prevalece en la naturaleza humana. Cuando leemos estas palabras del apóstol Pablo, nos sorprendemos, sobre todo al leerlas desde nuestra perspectiva actual, porque cobran tal vigencia, tal pertinencia para nuestro tiempo, que no parece estar describiendo algo que él observó y que él sentenció en el siglo I, alrededor del año 60, sino parece ser una descripción de una realidad contemporánea y actual. Esto me lleva a expresar esto, quizá un poco atrevidamente. La posmodernidad no es una compleja composición de síntomas nuevos, recién generados, recién engendrados en el corazón del hombre. La cultura del relativismo y de la posmodernidad han existido, ha estado presente de diferentes maneras y ha tenido avivamientos cíclicos en la historia de la humanidad. Y lo que estamos viviendo nosotros es solamente un nuevo avivamiento de realidades que han esclavizado al hombre desde el jardín del Edén hasta nuestros tiempos. ¿Cómo surge esto? Entremos en materia. El presupuesto inicial de la posmodernidad es la inexistencia de la verdad absoluta. ¿Qué quiere decir esto?
La afirmación central es que es falso totalmente que exista algo tal como una cosa que podamos llamar verdad absoluta. No hay posibilidades. No es realista, no es factible, no es congruente. La afirmación es que la verdad es el resultado de la conclusión que cada quien pueda sacar. En el interés de una definición de la verdad absoluta, para que tengamos una idea clara de a qué nos referimos cuando decimos verdad absoluta, estamos hablando de una cosa sola. Nos referimos a aquella definición objetiva, universal y atemporal, que nos ciñe a la razón y al sentido más correcto, moral y justo de la realidad de todas las cosas a determinar. Eso significa que si hay algo que es la verdad absoluta, entonces ese algo al que se le llama verdad absoluta no depende del juicio del sujeto que pueda calificarlo, aprobarlo o desaprobarlo, sino que es algo que existe de suyo con o sin el sujeto. Cuando el sujeto arriba a esa realidad, la realidad está de sí misma definida, proporcionada, identificada. La acepte o no la acepte el sujeto, la realidad está allí. Esto es lo que la posmodernidad y el relativismo no pueden aceptar. No hay tal cosa. El presupuesto bíblico y cristiano es: sí existe tal cosa. No es algo ligero, ni es algo irrelevante. Se trata en realidad de una forma de revelación que tiene un origen que nos trasciende y que nos refiere al mismo tiempo, inevitablemente, a Dios. Si hay algo que podamos llamar verdad absoluta, no es inherente a nosotros. Nosotros la recibimos y habría de ser considerada como una revelación que proviene de alguien más que no es el hombre. Recuerden, en el párrafo anterior hemos definido que las características de esta lectura de la realidad a la que llamamos verdad absoluta, las características son tres. Tercera línea: objetiva, universal y atemporal. Si existe algo como eso, entonces la verdad absoluta sí existe. Continuamos adelante. Por favor, si alguien tiene preguntas, en el momento en que se le ocurran, anótelas y guárdelas para que se las pase luego a Romeo cuando yo ya me haya ido. Esta es la razón por la que la negación de la verdad, o sea, si la verdad absoluta es algo que no nos pertenece y no es inherente a nosotros como seres humanos, no depende del juicio individual de cada quien, y no es algo que define cada quien, porque el ser humano no es atemporal, el ser humano no es objetivo, el ser humano es universal, pero no posee las tres características fundamentales de la verdad absoluta. Entonces, si esto es así, esta es la razón por la que la negación de la verdad absoluta es al mismo tiempo necesaria y obligadamente una negación de Dios. Si la verdad absoluta no existe, entonces no hay tal cosa como Dios. Eso es fantasioso, es ficticio. Dios no existe. Sin embargo, el tipo de inclinación ateísta más sofisticada de hoy, la tendencia ateísta más evolucionada, más avesada, más temeraria, es aquella en la que no se niega a Dios de manera filosófica y dogmática, como lo hicieron los grandes ateos dogmáticos del siglo pasado.
Hoy día se niega a Dios desde la cotidianidad del absurdo dominante. Hoy día se niega a Dios desde la contradicción de una forma de vida que rehúsa tal cosa, como la existencia de una verdad absoluta. Así es como se niega a Dios desde la cátedra, desde los parlamentos y curules de las cámaras del poder legislativo, desde los organismos del poder ideológico y económico que dictan a través de grandes organismos, de grandes consorcios, de grandes capitales, la ruta a seguir para el destino de naciones y generaciones. Dios está siendo negado perseverantemente, consistentemente, sólidamente, a través de todas estas acciones en las cuales se niega rotundamente que exista algo como la verdad absoluta. Al negar que la verdad absoluta existe, necesariamente se niega que Dios existe. ¿Qué hay detrás de esto? Mucho ruido y pocas nueces. ¿Qué significa eso? Cuando tú truenas la cáscara de una nuez y lo que te encuentras adentro son gorgojos. ¿Ustedes conocen los gorgojos acá en Tampico? Son ricos con frijoles. Es la proteína, ¿verdad? Así que traes de castaños, Coahuila, unos castaños, traes unas nueces de las que están por ahí vendiendo por aquí cerca, y crujes la cáscara con mucho esfuerzo y lo que te encuentras adentro son telarañas y animalitos. Mucho ruido, poca. Esta forma de ateísmo no dogmático, no filosófico, es tan sólido, tan agresivo, tan desafiante, tan escarnecedor hacia el sector creyente, como lo fue en aquellas épocas, aún hoy, solamente que con un rostro diferente. También es la forma de ateísmo que mina a las comunidades de fe, congregaciones. Entre los asientos de las congregaciones y templos, desde los púlpitos en donde se enseña a las congregaciones e iglesias formas de pensamiento centradas en el hombre y ajenos a la palabra de Dios, que es sede y residencia de la totalidad de la verdad de Dios. Iglesias cuyo mensaje de optimismo, de mejoría de la personalidad, de positivismo y de pensamiento enfáticamente centrado en la capacidad y habilidad del hombre para sobrevivir a la realidad nefasta que lo aplasta, no son un reflejo de fe, son un reflejo de esa corriente de ateísmo que niega tal cosa como la verdad absoluta. La negación de la verdad absoluta, que en consecuencia es una tácita negación de Dios, se da desde la cultura predominante que dicta los patrones de comportamiento para la generación actual y que deja una herencia de influencia que marca a las siguientes generaciones. ¿Qué pasa aquí en esto? Que en el fondo hay una quimera ideológica que es todavía más perversa. Una quimera ideológica que es como es el llanto de una viuda negra, que dice: ¡ah! Ojalá hubiera algo tal como la verdad absoluta. ¡Qué felices seríamos! Pero pues no la hay. Así es como generaciones de padres se muestran hartos y fastidiados de querer guiar a sus hijos a caminos que revelen ciertos parámetros de integridad, ciertos parámetros de pulcritud moral, ciertos parámetros de pureza, ciertos parámetros de decencia, y renuncian a la causa. Y los dejan jugar en el borde del precipicio al grado de poder despeñarse y matarse.
Un ejemplo de esto interesante es el hecho que está viviendo nuestra nación hoy día en relación con el crimen organizado. ¿Saben ustedes cuál es la razón de por qué el crimen organizado es tan exitoso? ¿Por qué el crimen organizado es tan extenso? ¿Por qué el crimen organizado ha cobrado tanta presencia, tanta influencia y tanto poder en la sociedad de nuestro tiempo? Por el hecho de que el principal socio capitalista del crimen organizado es la sociedad. Todos tenemos en nuestra casa algo pirata. Todos tenemos en nuestra casa algún familiar que consume drogas y las compra en el mercado negro, en el narcotráfico. Todos conocemos a alguien que está relacionado o involucrado. Todos tenemos algún vecino. La sociedad se está habituando a vivir sin estos parámetros que la verdad absoluta determina y que no dependen del juicio del hombre. Están siendo ignorados, pero fueron establecidos soberanamente por alguien que no somos nosotros. Continuamos adelante. ¿Cuál es el sustento de la doctrina del relativismo? Estas 4 columnas que voy a mencionar, las vamos a mencionar de nuevo más tarde, son, digamos así, la descripción del soporte fundamental de la cultura light. Muchos autores han escrito sobre esto. La cultura light es una corriente de pensamiento que determina los estilos de comportamiento y los criterios que moldean las vidas de las personas y se caracteriza por 4 antivalores. El primero de ellos es la subjetividad. El sujeto es juez absoluto de lo que está bien y de lo que está mal. No necesita consultar absolutamente a nadie. De la manera que sucedió en el Edén, Dios no tiene un juicio influyente sobre la opinión del hombre. El hombre decide prescindiendo del juicio que Dios emitió en la conciencia del hombre. Comer del fruto no puede ser algo tan malo después de todo. Eso es la subjetividad. Un ejemplo de la subjetividad lo tenemos en la interpretación del arte. Mientras que unos piensan que la obra de Picasso es divina, maravillosa, extraordinaria, que el cubismo es la cosa más excelsa de las artes que puedan existir, otros miran sus cuadros, se rascan la cabeza pensando, este pobre tipo no fue al kinder. Jamás logró alinear la bola con el palito, sigue la misma, así murió. Definitivamente, es horrendo, me quedo espantado. El arte, la belleza, lo estético, es algo que se interpreta de manera subjetiva. El juicio del sujeto es absoluto. Esa es la razón por la cual algunas de ustedes están enamoradas de sus maridos pensando que son los hombres más hermosos del mundo. ¿Verdad? Y todo el mundo les ha dicho, por favor, valóralo. Estás a tiempo de reconsiderar. Y la enamorada se queda pensando, es que es divino. ¿Verdad? El juicio subjetivo. La segunda columna es el hedonismo. El hedonismo es la tendencia a solo interesarse, buscar y arriesgar la vida por lo que es gratificante y placentero. Si no es divertido, no me interesa. La tendencia a un comportamiento predominantemente lúdico es tan poderosa que es exactamente eso lo que hace que la gente permanezca tantas horas conectada a un procesador, a una pantalla, jugando un juego o chateando.
es gratificante, hay endorfinas, hay adrenalina, esto es la razón por la que la gente paga para que le hagan sentir como que la van a matar, subiéndose a los juegos mecánicos en las ferias, por ejemplo, subiéndose al bungee, ¿no? Te amarran de los pies y te arrojan al vacío y te dejan caer 40 o 50 metros y tú sientes que vas a arrojar el intestino grueso, el delgado, los riñones, el hipotálamo por la boca y cuando llegas abajo sientes que vas a morir, pero cuando llegas arriba dices, no, hombre, estuvo intenso. ¿Lo volverías a hacer? Sí, claro que sí. Es el hedonismo, la tendencia que lleva a la gente a morir de risa. La gente muere de placer. La gente que se droga, la gente que se hace adicta, la gente que no puede cortar el poder que domina su comportamiento desde conductas de codependencia, muere de placer. La tercera columna es la vacuidad. No hay nada más influyente en nuestro tiempo como no sea las vidas vacías de los líderes, de los ídolos a los cuales admiramos y a los cuales queremos imitar. ¿De quién es la foto que su hija o que su hijo tiene en la portada de su cuaderno? ¿Quién es la vida que su hija o que su hijo quiere reproducir en sí mismo? ¿De quién es la foto que su hija puso como un póster detrás de la puerta de su cuarto? ¿Es una foto del abuelo? ¿Una foto de su papá? ¿Así en tamaño cuerpo entero? A lo mejor una foto del pastor. ¿Sí? No, las niñas quieren ser como Katy Perry, las niñas quieren bailar como Shakira, los chicos quieren ser como ¿cómo se llama el niño canadiense? Sí, todos quieren tener los tatuajes que ellos tienen, ¿sí? Si descubren que la actriz de moda, que la cantante de moda, que la figura pública de moda se acaba de tatuar algo allí en la zona esa en donde la espalda pierde su nombre honorable, y sucede que la niña admira a esto, pero es cristiana, entonces no se atreve a tatuarse lo mismo que se tatuó la Perry, va y se pone un pescadito cristiano. Simboliza la fe, el discipulado, pero no deja de ser sexy. Estos códigos de vidas vacías que hunden a las personas en comportamientos sin sentido, porque al final de cuentas no hay una respuesta de por qué hiciste eso. Un día llega tu hijo con una lágrima tatuada aquí en la mejilla y le preguntas, ¿por qué lo hiciste? Pues no más. Sí. Busquen una canción en internet que se llama Don Cheto o Don Teto, y que es una canción de un padre que manda a su hijo a trabajar allá, más allá de las fronteras mexicanas, y después el hijo regresa convertido en un cholo, y el padre le pregunta, ¿por qué te tatuaste? Pues nomás. ¿Verdad? Y la última es, en cuarto lugar, esta columna es la intrascendencia. La intrascendencia es la falta de contenidos, la total ausencia de significados, es la superficialidad total. Dedíquenle 10 minutos a escuchar o a leer una conversación de chat de 2 jóvenes, o de 5 o de 10 chicos en un grupo de WhatsApp.
De cada 10 palabras que dicen, es posible que 3 tengan que ver con la maternidad. ¿Sí? Otras 4 tendrán que ver con la limpieza. No manches. Y alguna que otra con la ganadería, güey. Quizá una tenga un valor objetivo, contenido específico que diga algo. Y esto habla de la total superficialidad que hay en esta columna de la intrascendencia. Algunos padres aquí tienen problemas para conversar con sus hijos, porque los padres les preguntan a los hijos, ¿verdad? ¿Tú lo hiciste o no lo hiciste? No, güey. ¿Qué? O sea, no, te estoy contestando en inglés, papá. No, güey. O sea, no va. Hay una confusión de escenarios en donde de pronto a los hijos se les resbala el chip y le contestan al padre o a la madre como le contestarían a sus amigos. Pero los padres ya no tienen la capacidad ni la determinación para corregir ya. El mayor impacto del relativismo se manifiesta en el ser interior. Le pega directamente al carácter de las personas. Afecta sus patrones de vida. Afecta su sistema de jerarquías. Su sistema de jerarquías quiere decir, llega un punto en el cual la persona ya no sabe qué cosa es primero, qué cosa debiera ser antes. Entonces puede superponer cosas que no son necesariamente importantes para dedicarles tiempo de calidad extensa a eso. Esa es la razón por la cual cuando estamos en grupos de interés vinculatorio orientados a afirmar las relaciones, parecemos estar más enfocados en la conversación que tenemos con alguien que no está ahí. Y estamos hablando, pero al mismo tiempo texteando, porque no queremos perder lo que tenemos a través de la red. Es una situación muy reveladora. ¿Cómo puede la cosmovisión reformada ser una respuesta a esto? En un universo de subjetividad absoluta, el compromiso de la cosmovisión reformada con la palabra, que es vínculo indisoluble con la verdad soberana e inerrantemente revelada de Dios, es insustituible. Es la razón por la cual hoy por hoy sigue estando vigente la premisa de la reforma: solo la Escritura. Realmente no necesitamos más que eso. En un universo de espiritualidad en el cual cada quien parece tener un don de revelación sobrenaturalmente adquirido para decretar, para dictaminar, para sentenciar, para ordenar y para profetizar. Nada de eso tiene realmente valor. Nada de eso tiene verdadero peso. Nada de eso posee los contenidos que se caractericen por ser objetivos, atemporales y universales. Es que cuando el próximo pastor que se sube al púlpito dice que el Señor puso en su corazón que tiene una nueva visión profética para esta congregación y que esto va a ser determinante para esta nación por los próximos 50 años y que el Señor lo puso en su corazón con un apremio, por decirlo ahora, y en este mismo momento todos tienen que aceptarlo. Lo que usted está escuchando muy posiblemente tenga que ver con las enchiladas que se nos dan. Es muy probable que tenga que ver con alguna
especie de congestión, de indigestión, de sugestión, de persuasión o de desviación. Y esto es muy común. Y desafortunadamente, esta forma de espiritualidad que no tiene ninguna identidad con la palabra, que no es más que una burda reproducción del modelo, del patrón bíblico en donde Dios habló a hombres y se relacionó con hombres, lo que pretende es usurpar el papel de la revelación genuina, que es verdad absoluta revelada por Dios. Pero si existe algo como la verdad absoluta y esta le pertenece a Dios, entonces no puede ser usurpado su lugar. No importa lo que cada quien crea y lo que se le atore en la cabeza, lo que tenga metido entre ceja y ceja, lo que le venga de su corazón, que porque supuestamente el Señor se lo puso allí, jamás, bajo ninguna circunstancia, tendrá el mismo valor ni el mismo peso que tiene la voluntad revelada de Dios. La razón es que la voluntad revelada de Dios establece un sistema de valores que no son de interpretación subjetiva, que no corresponden a la tendencia de una época y que no son territorialmente localizables, sino que son objetivos, son atemporales y son universales. En un universo de subjetividad absoluta, el compromiso de la cosmovisión reformada con la palabra no puede ser reemplazado, no puede ser sustituido, no puede ser soslayado, no puede ser olvidado, no puede ser dejado para después en una agenda de lo urgente contra lo importante. Esto no es urgente, esto no es importante, esto es la esencia de lo que la iglesia tiene que decir cuando abre la boca. Si la iglesia ha de abrir la boca y el creyente ha de abrir la boca, que sea para declarar la palabra, y si no, que se calle. Porque lo demás que pueda decir no tiene sentido. El testimonio de genuina compasión, sustentado en el trato de gracia que Dios le ofrece al hombre, es de por sí muy confrontador para la intolerancia desarrollada a partir de la cultura de pluralidad absoluta. Una de las quimeras hipócritas más falaces que se proclaman hoy por las calles es que la pluralidad y la tolerancia deben ser valores absolutos. Fíjense, voy a jugar el rol de pastor carismático. Repita conmigo: la pluralidad y la tolerancia han de ser valores absolutos. Me llama la atención que los enemigos de la verdad absoluta afirmen que sí hay absolutos como la pluralidad y la tolerancia, la igualdad. ¡Qué contradicción! ¿Verdad? Pero hay una tremenda hipocresía detrás de eso, porque esta pluralidad y esta tolerancia, esta igualdad recalcitrante, beligerante, agresiva, temeraria, descalificadora, fulminante, no conduce de ninguna manera conduce a la compasión.
y a la consideración del otro como alguien digno de respeto, en realidad conduce al menosprecio del otro. Nadie más intolerante que los proclamadores de la tolerancia absoluta. Nadie más intolerante y nadie más genocida que los predicadores de la igualdad absoluta y de la pluralidad absoluta. Yo merezco ser respetado en mi libertad para elegir mis preferencias, y si tú no estás dispuesto a respetarme, yo voy a hacer todo lo posible por destruirte. Así que de esta manera es como caminan por la calle estas marchas de orgullo que pretenden predicar una tolerancia absoluta. De tal manera que si alguien se detiene frente a ellos y los contradice, va a morir. ¿Cómo puede la cosmovisión reformada ser una respuesta a esto? Desde la cosmovisión reformada, uno de los más poderosos conceptos de la palabra, y me refiero a las Escrituras, es el concepto del pacto. El concepto del pacto, el concepto escritural del pacto, es el trato de gracia instrumentado por la fe, como un don de Dios, que significa un vínculo indisoluble con el hombre redimido por Cristo, solo por Cristo, y viviendo para la sola gloria de Dios, hallando en ello su más genuino propósito. El concepto del pacto es un concepto bíblico poderoso. Es poderoso porque está presente a lo largo de todas las Escrituras. Es poderoso porque ofrece al hombre desmembrado, desintegrado, al hombre sin contenidos, al hombre que vive esclavizado por un juicio individualista, por un juicio esclavizante, por un juicio seductor, por un juicio que es subjetivo, centrado en sí mismo. Ofrece contenidos y significados que le dan trascendencia, que le dan sentido y le dan respuesta desde la verdad absoluta al hombre y a su trayectoria sobre la tierra. ¿Cuál es la razón por la cual estamos aquí? ¿Quién responde a eso? La cultura de la posmodernidad, que niega la existencia de tal cosa como la verdad absoluta, nos dice: esa no es una pregunta que tenga respuesta. No te preguntes eso. El hombre posmoderno, confundido y angustiado en una crisis de ansiedad y de vaciedad interior, insiste en la pregunta: ¿pero por qué no voy a preguntar eso? Desde mis entrañas surge el cuestionamiento de por qué estoy aquí. Y la cultura de la posmodernidad le responde: no te preguntes eso. Así naciste, ya estás aquí. Y te vas a morir, se acaba y ya. Vive la vida. La vida es eso, nada más. Un sinsentido. Un absurdo. Ese es el discurso del libro de Eclesiastes. Vanidad de vanidades.
todo es vanidad. Es que no te preguntes tal cosa. Durante una etapa de nuestro matrimonio, recién casados, descubrí que una pregunta que los esposos no debieran hacerles jamás a las esposas. No creo que les interese, mejor no. Algunos que están próximos a casarse debieran oír esto a lo mejor, ¿verdad? Jamás el marido debe preguntarle a la esposa: ¿eres feliz, mi vida? Porque no hay una respuesta absoluta a eso. Sí. No existe, o sea, si tú haces esa pregunta, incurres en un riesgo innecesario. Hay cosas que se tienen que dar por sentadas. Es feliz. Si de repente mientras está dormida tiene el ceño fruncido, es así, es ella. O sea, no tiene que ver con una situación de desdicha, de tragedia, de infelicidad. No. Esto vino a causa de que en una ocasión mi esposa, recién casados, me declaró cuál era su motivación en la vida para estar casado. Me dijo: yo soñé que algún día me casaría y viviría una vida llena de emociones. Dios ama a mi esposa y enseguida le dio respuesta y comenzaron a llegar las facturas, teléfono, agua, la luz, la renta y todo eso. Así que de esa manera nos trata la cultura de la posmodernidad. No te preguntes cuál es el propósito de tu vida, vívela ya, nada más. Transcurre, solo eso. O sea, realmente no tiene sentido que te abrumes. Si tú te entretienes preguntándote tal cosa como cuál es el propósito de tu vida, va a suceder que vas a ser infeliz. Y no tiene sentido. Entonces, la manera en la que la subjetividad recurre a recursos que van a suplir y a satisfacer estos vacíos para los cuales no tiene respuesta al cuestionamiento que viene desde las entrañas del hombre como ser creado por Dios, es muy diversa, es muy plural. ¿Por qué no intentas salir del closet? A lo mejor eso te hace un poco más feliz. No lo pienses demasiado. Mañana que veas a tu amigo de la infancia, dale un beso francés, a ver qué sientes. Tal vez descubras cuál era el propósito para tu vida. Si alguien no sabe qué es un beso francés, búsquelo en Google, por favor. ¿Sí? Los chicos experimentan todas las cosas, necesitan probar. Una de las características de la posmodernidad, del relativismo, es que ha llevado a las generaciones que antes estaban en crecimiento en la ruta hacia la madurez, las ha llevado de nuevo a la etapa anal. Los ha llevado de nuevo a la etapa oral, en la cual los niños quieren meterse todo a la boca. Todo tiene que ser tocado, probado. Es interesante. Pero los padres no deberían sorprenderse, por ejemplo, de que los chicos pactan cosas absurdas, ¿no? Adolescentes de 12, de 13 años, pactan una tardeada o una pijamada para ver una serie de películas pornográficas, ¿no? ¿Y cuáles vieron, hijita? Unas de Cantinflas, mamá. La niña de 13, 14 años ya lleva su dosis de promiscuidad sexual como virus metido en el subconsciente. Si nunca jamás vuelve a tener un contacto con alguna experiencia sexual,
Aún con todo y eso, sin embargo, el día que ella esté en el privilegio de la intimidad de la pareja, por puro y santo que sea el vínculo con su pareja, no van a haber dos, van a haber más de dos, porque su mente fue contaminada subrepticiamente. Su mente fue contaminada de manera supina por la porquería de una influencia relativista que la llevó a regresión hacia lo anal, hacia lo oral, en donde todo se tiene que probar. ¿Sabían ustedes que los bebés sienten la tentación de comer excremento? Pero si usted no está pendiente de cambiar el pañal de su bebé, va a descubrir que su bebé está experimentando, se mete la mano a la boca y va a encontrar usted con la carita toda y no lo hace intencionalmente, está explorando. Pues yo quiero decirles que el sector en mayor riesgo de la población del mundo, el sector de mayor riesgo de la población del mundo en materia del impacto que causa la cultura de posmodernidad y relativismo son los adolescentes, son los jóvenes, son los que están siendo arrastrados para caer en esta red de experimentación que legitima cualquier pruebita, cualquier ensayo. ¿Saben ustedes cuál es la edad de iniciación en la experiencia sexual hoy día? La edad típica de iniciación en la experiencia sexual. Yo pensaría, no, pues en mi caso fue como de, como a los 20, entre los 11 y los 13 años, los chicos están teniendo experiencias sexuales de iniciación que no les dejan antecedentes de integridad. No es algo de lo cual se puedan enorgullecer. Es algo que los lastima y permanentemente. Esta es la herencia y la influencia. Entonces, cuando el hombre posmoderno se pregunta desde la agonía de su ser interior, vacío, sin referentes, ¿cuál es el propósito de mi presencia aquí? El relativismo le responde, no te metas en Honduras, déjalo así, solo vive la vida, tómalo como viene, disfruta lo que puedas. De pronto, si entras en crisis, ve a terapia. Si no te sirve la terapia, prueba el Feng Shui. Es bueno, o sea, cambia tus muebles de colocación, pon el inodoro hacia el norte, superas la congestión intestinal, pinta tu casa de otro color, ponle amarillo a tu vida, pon una ventana enfrente de donde está la actual, está mal puesta esa ventana, por allí están entrando malas vibras, necesitas las buenas que vienen de este otro lado. Practica algo de yoga. Y si de plano nada de eso te sirve, ve a alguna de estas congregaciones eufóricas en donde todos aprenden pronto a dar gritos de júbilo. Verás que sí vas a tener un cambio. La gente intenta estas cosas y nada de eso representa una respuesta real. ¿Por qué? Nada de eso representa una respuesta real porque la verdad absoluta sí existe. Es una verdad que no nos pertenece, no es nuestra, le pertenece a Dios.
y es referente para el hombre, es lo que le determina al hombre la razón de su existencia, y le dice al hombre como una revelación soberana y divinamente determinada que no es un ser que se hizo a sí mismo. Es creado por Dios y fue creado con un propósito. Dios creó al hombre con el propósito de constituir en él el representante de su poder absoluto plenipotenciario sobre la tierra, para hacer el reflejo de su gobierno de justicia, de misericordia, de equidad, de perfección sobre el escenario del mundo, que es el escenario de la gloria de Dios. Mientras el hombre no entiende esto, el hombre vive confundido y perturbado, tocando puertas y buscando, pepenando entre la basura. Pablo dice en Hechos capítulo 17, a tientas buscando respuesta y no la encuentra, aunque no está lejos de nosotros. Y la única posibilidad que tenemos realmente de encarar de manera determinada, de manera congruente, coherente, atingente, pertinente y definitiva la influencia de la cultura de relativismo y posmodernidad es volviendo a la palabra, la que nos dice para qué fuimos creados. Este concepto del pacto, que es tan dominante en la Biblia, ha sido muy teologizado, y desafortunadamente yo creo que este énfasis en teologizar este concepto del pacto nos ha hecho perder el sentido más inmediato y directamente vivencial de su significado. A lo que somos llamados en el pacto no es otra cosa sino un trato indisoluble con el Creador, un trato restaurado por Jesucristo. Un trato restaurado que nunca más volverá a estar en riesgo de romperse. Indisoluble. Un trato que es el referente de todos los demás tratos que el hombre va a establecer en lo largo de su vida. Indisoluble. Mencionen un ejemplo de otro trato que el hombre establece, que es necesaria, ineludible e inevitablemente indisoluble. El matrimonio. El matrimonio. Hay algunos divorciados que viven la falacia de sentirse separados realmente, pero reciben 2 o 3 veces a la quincena llamadas telefónicas que le dicen que no ha terminado de separarse. Oye, lo de la leche del niño, ¿qué pasó? ¿Cuándo piensas depositar? Es el divorcio que no termina de funcionar en verdad. O sea, sigues atando a la persona, ¿verdad? Indisoluble el matrimonio, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Otro vínculo indisoluble, la paternidad. ¿Saben? Nuestros hijos mueren y no dejamos de ser padres de ellos. Nosotros morimos y nuestros hijos nos siguen considerando sus padres. Aún muertos nosotros, nuestros hijos nos van a citar. Yo me acuerdo como mi mamá me decía, lávate las manos después de ir al baño. Lo decía muchas veces, todos los días. Y tiene 40, 50, 60 años y todavía se acuerda, ¿no? La paternidad no se disuelve. Estos vínculos que son indisolubles son tratos que reflejan el trato de Dios al que hemos sido llamados y para el cual fuimos creados. Este es el rubro en el cual les pedí que por favor tuvieran consideración de mí y que entendieran que me desplazo con mayor facilidad como un predicador que como un teólogo, porque mi mayor interés es hacerles
de la manera más clara y descriptiva lo que significan conceptos teológicos como el pacto. Pacto es la razón por la cual Dios puso al hombre sobre la tierra. Una forma de trato que es real, que es objetivo y que es indisoluble. Esta es la respuesta de la cosmovisión reformada a la cultura de la posmodernidad y del relativismo. Creo que estamos en el momento para hacer un break y por favor, si quieren tomar un par de minutos para escribir sus preguntas, recuerden que todas se las tienen que dar a Romero.